Muy buenos días, amigos televidentes. Buenos días una vez más con ustedes en Sentido Común. Gracias a los técnicos que hacen posible esta conexión. No importa el mal tiempo, absolutamente. Para nada, siempre estamos dispuestos a hablar, expresar y oír a los televidentes y a todo el pueblo sobre los temas más candentes que ocurren a nivel nacional e internacional. Bien, bueno, una noticia deportiva extraordinaria para la República Dominicana, indudablemente que ha sido el éxito que ha tenido la corredora dominicana. Sin duda alguna que los medios, los medios escritos le han dado una cobertura merecida a esta corredora dominicana que sin duda alguna pues ha puesto la bandera dominicana en todo el mundo, porque Marileide Paulino encarna la dominicanidad en el deporte con un récord nacional impuesto de 48, un poco más de 48 puntos, bueno, la fracción, pero ha sido realmente la reina de, de la de las pistas en Budapest. Ojalá que ella tenga largos triunfos que puedan ser y que surjan otros. Ya hemos tenido como a Sánchez, que sin duda también paseó por el mundo la dominicanidad, y otros atletas que sin duda que saliendo de los rincones más pobres de este país han puesto en alto la bandera dominicana. Y claro, me alegra en gran sentido por la dominicanidad, por el esfuerzo y por el ejemplo que deja todo esto en un análisis mucho más profundo. Y también, obviamente, me alegro por la ayuda que reciben los atletas, en este caso económica, que viene a ser una parte de manejar en sentido práctico la pobreza en que han vivido. Es decir, que ya, por ejemplo, esa atleta que ustedes ven ahí ha reunido unos centavitos que le permiten realmente hacer cambios en el interno de su familia, en fin. Ojalá que esa acumulación de algún dinero pues no le lleve a la cabeza como a muchos, y que siga siendo humilde y que siga siendo protectiva de la defensa de su país, a Marileide Paulino. Así que como dominicano me corresponde ese, ese gozo, esa alegría de verla a toda parte, la bandera dominicana exhibida detrás de la atleta Marileide Paulino. Es una muchacha de un, de un pequeño municipio de la República Dominicana, en este caso, que ha producido muchos atletas. El deporte de Nizao, Bayaguana, han sido regiones, municipios importantes. Ojalá que el Estado dominicano, y siempre me refiero al Estado para no decir, claro que el presidente de turno le corresponde, como jefe del Estado, le corresponde tomar iniciativa frente a eso, pero yo quisiera que los deportes en la República Dominicana tengan mayor atención, que se dejen de ser tan chismosos en el área deportiva y se creen mecanismos de protección a los niños, a los jóvenes que practican el deporte, y que tengan, y que los deportes saquen de su interioridad esa plaga política
que se mete dentro de ellos para las divisiones. Los deportes no tienen que ver absolutamente nada, si es blanco, colorado, morado, etcétera. Es la importancia que tiene el área deportiva y ojalá que así lo veamos y que quiero agregar un detallito y es que sentido común ha estado gritando a todas voces de que se establezca a lo interno de los organismos deportivos para que se busque una solución y se prohíba de alguna manera que los atletas que van representando oficialmente a su país, de cualquier lado que sean, y en el país donde llegan, desertan por razones justificadas o no, desertaron, pero no deben ser por un buen tiempo al menos incluido en ninguna de las listas representativas de los deportes. Es decir, de aquí de la República Dominicana muchísimos se han quedado en los Estados Unidos, en España, en otro lado. Las organizaciones deportivas deben prohibir que el atleta que se quede en un país donde va a competir a nombre del país, si es privado, no incluye esa petición. Pero si es una delegación oficial representando el país que va a un evento deportivo y se queda en el país, debe prohibirse que ese atleta o esos atletas no puedan inscribirse para representar a ningún otro país durante un tiempo X si es necesario. Si los deportistas en cuestión van, actúan, ganan o pierden y luego ya se quieren quedar, eso sería otra cosa. A ver, pero deben competir por el país que los envía, señores. Esas deserciones y esas instigaciones que le hacen a los atletas, le ofrecen de todo para que se queden, desluce los eventos deportivos, señores. Vamos a ver de conciencia. Usted fue representando su país, compitió, ganó la medalla. Esa medalla es del país que lo ha llevado a usted. Usted después de ganar, usted puede decir, mira, yo no regreso, yo le di al país que me envió esta medalla y yo me quedo. Eso es dignidad, por lo menos en ese caso. Entonces, ¿por qué no hacernos caso y comenzar a buscar solución? Porque es que los deportes internacionales se han deslucido por la razón política que imprime dentro de las organizaciones y las ofertas que le hacen a ese atleta, a ese pelotero. Le ofrecen más dinero del que incluso le darían a uno más destacado nativo, sencillamente porque el interés es que ese atleta se vaya para entonces usar políticamente esa acción. Yo digo esto y no tengo mucho optimismo, pero creo que se debe estudiar, creo que se debe buscar la fórmula para que eso no ocurra. Incluso los deportistas de muchos países que van, por ejemplo, a los Estados Unidos, que tienen una visa, generalmente tienen una visa que después que están en sus países se pueden ir, generalmente, no sé algunos casos, pero puedo decir, un atleta dominicano que va a los Estados Unidos, le dan una visa, que a veces son visas que tienen más de una entrada. Puede regresar e irse otra vez, porque dejó coordinado un contrato, lo que sea.
Pero debo decirle lo siguiente, es que si lo hacen así también, no le dan el contrato que le ofrecen por la deserción. Anoten eso, señores. No le dan el contrato que le ofrecen cuando desertan, porque el morbo, el interés es la deserción, no es el servicio que va. A cualquier pelotero o atleta de lo que generan dinero en los campos del béisbol, por ejemplo, le ofrecen tantos millones de dólares, pero ese sí se queda, porque tienen que darle impacto, se quedó el pelotero tal procedente de tal lado. Pero si ese pelotero se va y regresa, no le dan ese contrato. Recuérdenlo bien, anótenlo e investiguenlo. Entonces, por esa razón es que Sentido Común se apoya para pedir de que se legisle en los comités olímpicos o el qué sé yo, como se llamen las organizaciones deportivas, para que se discuta al menos y se le busque una vuelta para engrandecer y volver a tomar la calidad del deporte a nivel mundial. Eso no lo estamos diciendo. Fíjense que no hemos mencionado nombres de países, simplemente porque lo que nos interesa es el hecho, lo que está ocurriendo. De algunos países se quedan hasta los equipos completos. O sea, cuando se trata de equipos de formato pequeño, se quedan todos. Entonces, a eso hay que buscarle una vuelta. ¿Sabe? Aunque se le dé la facilidad que sea, yo no estoy en contra de que nadie decida irse a vivir donde mejor pueda. Al contrario, apoyo eso. Quien pueda irse de algún lado para vivir mejor, váyase, está muy bien. Ahora, debe recordar que cuando a usted le ofrecen una determinada cantidad de dinero por el talento que exhibe como deportista, debe pensar también en otra cosa. ¿Quién le dio la oportunidad de usted ser eso? Su país. Si usted se va, explote todo su talento y gane todo el dinero posible, pero sea al menos respetuoso con quien le dio el entrenamiento, le protegió, en fin, que fue en su país de origen. Eso queremos dejar este mensaje a propósito de la emoción que sentimos por el éxito de nuestra atleta dominicana que hoy sale en todos los medios su figura exhibiendo la bandera dominicana y el triunfo que tuvo en Budapest. Así que vamos a la pausa y retornaremos con más. Retornaremos con el tema del bridge. Hablar un poquito sobre el bridge. A ver qué podemos analizar en ese sentido. Señor director. Hoy quiero hablarte sobre mis dos versiones al volante. Una en la que alcanzo velocidades extremas en las pistas de carreras, pero en la ciudad soy un ciudadano responsable que velo por mi bienestar y el de mi entorno. En la pista, mi compromiso y gran pasión es alcanzar velocidades máximas para llegar a la meta y ganar carreras, contando con un equipo detrás que se preocupa por cumplir con todas las normas para mi seguridad en la pista. En la ciudad, la historia es muy diferente y es que soy yo el responsable de regular mi velocidad ante los límites establecidos. De este modo, mantengo el control de mi vehículo
y poder responder ante cualquier obstáculo o imprevisto, cuidando siempre de mí y de los otros conductores y peatones. Recuerda, tu vida es lo más valioso en la vida. Estas manos merecen un aplauso. Cuidan, aman y protegen. Salen a trabajar. Van de paseo. Hacen compras. Todas estas manos son de personas con discapacidad visual. Y esta es su tarjeta. Presentamos la primera tarjeta táctil débito o crédito para personas con discapacidad visual, diseñada con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándoles autonomía financiera. Comparte esta buena noticia que reafirma nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Para más información, accede a nuestro portal jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. La inspiración puede venir de todas partes. Unas veces de las emociones, otras de la naturaleza y otras de la gente. De ahí nos inspiramos en Seguros Reservas para lograr estar junto a ti en los momentos clave, para seguir expandiéndonos y llevarte más lejos, para crear cada vez más nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos, evolucionamos e innovamos contigo siempre en el centro. Nuestra continua conexión real es lo que nos ha hecho lograr tanto junto a ti. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Bien, señores, miren, después de lamentar el paso o la situación que tenemos aquí en la República Dominicana con el tema del clima, el tiempo, en fin, el paso de Franklin y la secuela dejada, no todo es lamentación en sí, a nivel global. Justamente en esta semana están ocurriendo algunos detalles importantes, algunos negativos y otros positivos, que tienen que ver con nosotros, no importa la lejanía. Sin embargo, el tema es muy importante porque los países, llamados los países emergentes, o los países pobres, vamos a decir, tienen sin duda alguna dependencia que lo ata a determinados países. Hay dos países fundamentales que inciden en la economía dominicana y ambos son dos países lejos, pero inciden en la economía dominicana por la alta población de dominicanos que residen allí. Se trata de los Estados Unidos y de España. Los dos países desde donde más remesas recibe la República Dominicana, Estados Unidos y España. La mayor parte de los dominicanos que trabajan en estos dos países remesan recursos a su familia, etc. Siempre he tenido una duda con el dinero de las remesas, que en el caso de la República Dominicana es un
aporte importantísimo a la economía. Pero la tendencia de la remesa, si no se maneja con un criterio verdaderamente economicista, entonces tenemos que la amenaza cada día es mayor. Es decir, a medida de que los emigrantes van envejeciendo y van naciendo sus familiares en los países donde se encuentran, las remesas son más cuestionables. Se puede decir, bueno, pero todos los días emigran gente nueva. Es verdad. No se trata de algo tan inmediato, pero es algo que a un mediano plazo tiene que sufrir una serie de eventos que se incluyen en este caso. La economía, la recomposición de la economía mundial es una parte importante de la estabilidad de la economía de los países emergentes. ¿Y qué ocurre? El liderazgo del dólar en el mundo durante mucho tiempo ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas ahora comienzan a mermar por una reacción real de la economía norteamericana, mientras que surgen una serie de discusiones en torno al tema monetario mundial y a la política económica de los países grandes frente a los países emergentes. En ese sentido, ha surgido desde hace un tiempo ya la idea de la fundación del BRICS. El BRICS es una organización económica planteada para buscar una estabilidad. No es para derrotar, para romper, hacer cambio en la estructura económica propiamente, pero sí es un organismo económico que sin duda alguna va a competir con la moneda que ha tenido la hegemonía durante mucho tiempo, que es el dólar. Pero los Estados Unidos, que es el líder del manejo del dólar, también tiene la gran oportunidad de entrar dentro de las olas del BRICS y crear una serie de modificaciones que mantenga una competencia importante en ese sentido. Y por eso que frente al planteamiento encabezado por los Estados Unidos de Brasil, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a ellos se le debe el nombre de BRICS, porque es la inicial de cada uno de los países que han tenido la iniciativa y que han invitado a otros países del mundo a ingresar al BRICS con el objetivo de buscar un nivel importante en la economía global, y eso parece que es un hecho. A partir de este mes, el día 22, se reunieron los líderes del BRICS en Johannesburgo, Sudáfrica, que es uno de los países miembros de los BRICS. Entonces, ante esa situación hubo una serie de planteamientos. Nosotros tenemos el discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que lo vamos a poner íntegro con una traducción muy aceptable que tenemos para que ustedes oigan y vean qué está ocurriendo o qué está por ocurrir en torno al tema de la composición mundial. Ahí lo tenemos. Es el presidente Putin en la cumbre, en la 15 cumbre del BRICS, donde está explicando la importancia y la participación de los países que implica la formación de los BRICS. BRICS, Brasil, Rusia, India, China y
África. Esa es lo que motiva el nombre de BRICS. Además de esos 5 países que para algunos economistas que he oído hablar en ese entorno, pues obviamente no se compadece. Algunos economistas que han planteado la poca importancia que debe tener el BRICS, desnotando el impacto económico, se establece o establecen de que no es importante este evento. Eso es desconocer la fuerza económica de Brasil, Rusia, India, China. Bien, dejémoslo así y vamos a tratar de un poquito explicar mientras tenemos en la pantalla a Putin. Уважаемый президент Рамафоза, дамы и господа, Presidente Ramaphosa, дорогие друзья, queridos amigos, рад приветствовать представителей государственных структур и бизнеса, экспертов и es un placer отраслевых специалистов, saludar которые a los собрались representantes на встречу de las делового estructuras форума в estatales, России. los expertos, Отметим, especialistas что регулярное de проведение diferentes таких sectores деловых que se форумов, reunieron как и para системная esta работа cumbre. делового совета BRICS, Quisiera destacar объединяющего que ведущих бизнесменов и este глав tipo de крупнейших foros, компаний стран al igual G20, que un trabajo sistémico del Consejo Empresarial de los BRICS, que reúne a los jefes de las principales empresas de los BRICS, de los 5 BRICS, desempeña un gran papel para promover el comercio mutuo, las inversiones, profundizar los lazos, expandir el diálogo de los círculos empresariales. Y también contribuye al diálogo entre nuestros países para lograr las metas de un desarrollo sostenible. Es importante que el foro se centre en tales tareas como lograr la recuperación de las economías del BRICS tras la pandemia, aumentar el bienestar de los pueblos, modernizar las industrias y construir cadenas logísticas eficientes, estimular también el tránsito de tecnologías, la transferencia de tecnologías. Tenemos que solucionar este tipo de tareas en el contexto de la utilidad de los mercados alimentarios en condiciones de una gran presión de la inflación provocada también por unas acciones irresponsables de diferentes países que realizan una gran emisión de dinero para paliar las consecuencias de la pandemia, lo que aumenta las deudas nacionales, la deuda nacional. Y mutuamente tenemos que apoyarnos, y esta es la esencia del curso de nuestro bloque, que responde a las expectativas de la mayor parte de la comunidad internacional, la mayoría global. Las cifras evidencian que en los últimos años las inversiones de los BRICS mutuamente han crecido 6 veces y sus inversiones en la economía global han crecido 20 veces y las exportaciones lograron un 20% de la cifra global. En cuanto a Rusia, nuestro intercambio con nuestros socios del bloque BRICS creció 40.5% y se posicionó en más de 230.000 millones de dólares. Y en este año ha crecido 36.5%. También quisiera destacar que la parte de los países del bloque donde vive más de 3.000 millones de personas alcanzó casi el 26% del PIB global.
Y en cuanto a la capacidad adquisitiva, los 5 adelantan a las primeras 7 economías mundiales. Va creciendo el proceso irreversible de la desdolarización. Emprendemos esfuerzos para simplificar las transferencias internacionales y la parte del dólar en las transferencias dentro del grupo BRICS va disminuyendo. El año pasado solo alcanzó el 28,7%. Durante esta cumbre vamos a debatir 2 aspectos del cambio, de este cambio, para utilizar las monedas nacionales en todos los ámbitos de colaboración. Un gran papel de estos esfuerzos pertenece al Banco de Desarrollo de los BRICS, que ya se posicionó como una alternativa a los institutos de desarrollo occidentales. Es evidente que una de las prioridades de la interacción es el fortalecimiento de los vínculos, la creación de nuevas vías de transporte. Y es especialmente importante la iniciativa de los BRICS para buscar nuevas formas, soluciones intermodales y el desarrollo de transporte ferrocarril. Y Rusia, por su parte, también reorienta el movimiento de las mercancías, orientándose a sus socios de los BRICS. Estamos creando un nuevo corredor de transporte de norte a sur. Estas arterias de transporte deben garantizar el movimiento de mercancías por unas vías más cortas que relacionen los núcleos de producción con los mercados de consumidores. Hablando de la vía norte, puedo decir que estamos implementando un plan para el desarrollo de la infraestructura. Tenemos planeado construir terminales de transporte, núcleos, aumentar nuestra flota de rompehielos, creando nuevos rompehielos atómicos que no tienen análogos internacionales. El corredor norte-sur conectará los puertos rusos del norte con las terminales en la costa del Océano Índico. Y con esto vamos a crear condiciones para aumentar el transporte entre los países de diferentes países de esta región. Y dentro de este corredor se van a desarrollar nuevas industrias, nuevas instalaciones logísticas. Rusia aboga por el desarrollo de la interacción entre los BRICS para el suministro de recursos alimenticios energéticos a los mercados internacionales. Vamos a aumentar el suministro de hidrocarburos, de alimentos, y hacemos una gran contribución a la seguridad energética y alimenticia internacional. Solucionar los problemas más agudos para luchar contra el hambre y la pobreza en los países emergentes. Hemos debatido todos estos asuntos durante el reciente foro entre Rusia y África. El año pasado, el comercio entre Rusia y los países africanos creció un 10% y alcanzó 6,7 mil millones de dólares. Y en julio de este año aumentó un 60% más. Nuestro país seguirá siendo suministrador responsable de alimentos al continente africano. Las exportaciones del trigo ruso y los granos a África
En el año pasado alcanzó la cifra de 11.5 millones de toneladas, esto a pesar de las sanciones ilegítimas implementadas contra Rusia que dificultan las exportaciones, los alimentos, complican la logística y las transferencias bancarias. Van creando obstáculos para Rusia para los envíos de alimentos al extranjero y nos acusan de ser culpables de la crisis en el mercado alimentario internacional, lo que fue evidente en el contexto del llamado trato de trigo, que es importante para paliar la amenaza del hambre y evitar a los países más pobres situación. Hemos llamado la atención al hecho de que en un año un 32,8 millones de toneladas de mercancías fueron exportadas de Ucrania. Bien, señores, como ustedes han podido escuchar con algunas dificultades, el presidente Putin ha expuesto todos los detalles que implican la operatividad del nuevo modelo BRICS en términos global. Y es muy importante que la gente entienda y que se interese en el debate, porque sin lugar a duda que hoy en día la búsqueda de opciones de comercio es una realidad, pero una realidad que debe estar cimentada en el esfuerzo de cada país, porque el crecimiento demográfico así lo exige. Hay una demostración sumamente importante y nosotros, la República Dominicana, tenemos algún tiempo de atraso en ese sentido, en lo que le voy a decir. Nosotros, en un momento determinado, fuimos un país donde la comunicación terrestre fue excelente. Excelente. Y estoy hablando de una época reciente post-intervención norteamericana, y en el espacio de Trujillo, pues se construyeron muchos caminos que permitían el manejo de la producción. Pero a medida de que va avanzando y países con menos posibilidad que nosotros, como el caso de Taiwán, Singapur, Corea, etcétera, tuvieron el secreto o parte del secreto de su crecimiento económico, que hoy lo sitúa en economía de primer mundo, ha sido la vía de comunicación, en otras palabras, el transporte. Por eso es que Sentido Común desde hace años viene abogando porque la República Dominicana se cree una especie de hub en el centro del Caribe, donde la necesidad del transporte, mar, aire y tierra, sea de alta excelencia. A nosotros, señores, nos ha faltado. El Estado dominicano no ha tenido esa visión. Y cuando la han intentado, ha habido la ignorancia, ha tenido mayor fuerza que la visión. Y por eso ustedes ven que hay grandes pleitos ahora por la construcción de un aeropuerto y que otro grupo se opone. No, hay que construir no un aeropuerto, hay que construir y ampliar en la República Dominicana aeropuertos y puertos marítimos. O sea, hay que
mejorar sustancialmente el transporte aéreo, marítimo y obviamente el carretero. Y el carretero está fundamentalmente no en carretera, mejor vamos a decir para identificarlo el ferroviario. El transporte ferroviario, el aéreo y el marítimo son la base fundamental para el desarrollo de la República Dominicana. Y eso encaja con la política del bridge. Eso es por eso que el presidente Putin está insistiendo en el sistema de transporte. Está insistiendo en todo lo que es poder manejar las exportaciones con mayor facilidad. Por eso se hablaba en tiempo pasado, hoy aplastado, el canal de Nicaragua. Y por eso se habló en su época y se mantuvo el canal de Panamá, que hoy ya no se puede ampliar el canal de Panamá, y entonces ya está dejando atrás una posibilidad de las grandes embarcaciones, porque es necesario un canal más amplio con mayores posibilidades para barcos de otras dimensiones. Entonces, señores, eso fue lo que el presidente Putin, en toda su exposición a través de un medio, del medio virtual, pues expuso en la cumbre de presidentes, o mejor dicho, entre presidentes y representantes que fueron este día 22 a Johannesburgo, Sudáfrica, donde se explicó en la 15 versión del bridge. Ahí está. Vamos a ver el impacto económico que va a tener realmente el tema del bridge frente a los organismos monetarios internacionales como es el Banco Mundial y el FMI. Así que ojalá que se entienda esta situación y que se abra el debate, pero un debate totalmente de investigación, no un combate de posición como algunos economistas que hablan de que no hay efecto en ese sentido. Por lo pronto, señores, no tenemos más que invitarles mañana a que vean el Viernes Agropecuario, como siempre, a través de Sentido Común. Será hasta entonces, pues, cuando estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces.